Bueno, hola a todos y bienvenidos al tutorial de notación del 3×3. Para quien no lo sepa, la notación en un cubo de Rubik es como los números y los signos en matemáticas o como las letras y los puntos y comas en lengua. Es la manera de saber qué caras y cómo hay que girar en un cubo. Para comprender bien este tutorial tenéis que tener un mínimo nivel de inglés. Si no lo tenéis, dejaré la traducción de las letras abajo en la descripción. Aunque esta notación sea para el 3×3, también sirve para el 2×2, el 4×4 y el 5×5. Pero esto lo veremos al final del vídeo. También hay que tener en cuenta qué cara resolvéis primero. Por ejemplo, yo, como la mayoría de gente, resuelvo antes la blanca, entonces durante todo el tutorial la voy a tener debajo. Vamos a empezar con los movimientos de las capas exteriores. Por ejemplo, la primera es R, que viene de right en inglés y que significa derecha. En este caso es la capa derecha del cubo. Si la letra está sola, R, significa que el movimiento es horario con respecto al núcleo del cubo. Por ejemplo, aquí R es horario, es hacia allá, y R' es hacia acá, antihorario, con respecto al núcleo del cubo. L viene de left y es la capa izquierda del cubo. En este caso, R era como hacia arriba, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta que es con respecto al núcleo del cubo. Es decir, L va a ser hacia aquí. L. Y L' va a ser hacia allá. L'. La siguiente capa es la de arriba, up, es una U y es una de las que más se usa junto a R y L. Con respecto al núcleo, siempre hay que tener eso en cuenta, U es horario y U' es antihorario. F viene de front, que es la capa frontal, y así es horario, la capa frontal como veis, y así es F'. Así es antihorario. Y ya solo nos quedan dos caras. Vamos a por la cara de atrás. Back. Se representa con una B. B es horario, es hacia allá. Como veis, respecto al núcleo del cubo, es decir, si nos pusiéramos aquí, B es horario. ¿Vale? Entonces, B y B'. Esta capa, dependiendo del algoritmo, además de poder moverse así, torciendo la muñeca hacia atrás, también se puede hacer con el anular o con el corazón, así. Y nos queda la última capa. La capa de abajo se pone con la letra D, de down en inglés, y tenemos D hacia allá, como veis con respecto al núcleo del cubo, es horario, D y D'. Este movimiento al principio parece difícil, pero se hace muy fácil con los anulares de las dos manos. Es un poco más difícil con el de la izquierda porque no estoy tan acostumbrado, pero al final se hace muy rápido. Vaya, se me han acabado las pilas de la cámara, pero ya estamos de vuelta. Vamos a pasar a los movimientos de las capas centrales. Hay tres capas centrales, y hay una que es súper usual, pero las otras dos ni se usan en algoritmos. Hay una que sí, pero muy de vez en cuando. M es esta capa de en medio, es la que se suele usar más en algoritmos, y M es hacia allá y M' es hacia allá. Se comporta igual que la capa L, es decir, hacia arriba es prima y hacia abajo es M normal. S es esta capa de en medio y S es de esta manera, igual que F hacia allá y S', S' es hacia allá. Nos queda la última, que es la capa E, es esta capa, y esto es E, y esto es E'. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Eso es todo? No, a cada uno de los movimientos de capas exteriores también se les puede añadir una W. Esto significa with, que es con en inglés. Por ejemplo, viéndolo en un cubo se ve muy fácil. UW es U junto a la capa de en medio. UW. Y UW' es lo mismo, pero hacia el otro lado.
Y así con todas las demás letras, menos con M, S y E, que obviamente no tiene sentido. Ya hemos visto U, W y U, W', también hay R, W, R, W', L, W y L, W', F, W y F, W', B, W y B, W', y por último D, W y D, W'. Ya hemos cubierto todos los movimientos posibles en un cubo de Rubik, las capas del medio, capas dobles y las capas exteriores. Pero, ¿cómo llamamos a esto? Eso no es un giro, sino que es una rotación del cubo. Las rotaciones del cubo pueden ser respecto a tres ejes diferentes que tienen tres letras diferentes. Estas letras son X, Y y Z, y en vez de ponerse en mayúscula se ponen en minúscula. X es una rotación del cubo respecto a este eje, el que va de la capa R a la capa L, y X es así, y X' es así. Y es respecto al eje que pasa por U y D, y las rotaciones son Y e Y'. Ya solo queda la Z, que es respecto al eje que va de F a B. Esto es Z y esto es Z'. Bueno, toda esta notación era para el 3×3, pero con ligeras modificaciones también se puede utilizar para el 2×2, el 4×4 y el 5×5. Lo único que en el 2×2 no existe ninguna capa intermedia y que los giros dobles no se pueden hacer, no tiene sentido hacer RW' porque no hay capa de en medio. Eso sí, las rotaciones en todos los cubos siguen siendo iguales. En el 4×4, por ejemplo, las capas exteriores siguen siendo estas, pero las del medio son estas dos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos RW, hay que coger estas tres capas para hacer un algoritmo. Y en el 5×5 igual, las capas exteriores son estas, las capas del medio son estas tres, y para hacer un algoritmo con W, pues hay que coger 4 capas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido notación. Tenéis que saber que ya podéis aprenderos cualquier algoritmo que exista, desde el más simple hasta el más complejo. Así que ya sabéis, con este lenguaje se os ha abierto un mundo de posibilidades. Ya sabéis que podéis suscribiros y darle a like. De momento eso es todo, hasta el próximo vídeo. Adiós.